Ah, hola, soy Isabela Y yo soy Germán. y ahora vamos a hablar sobre la obra de am, La Masangre, escrito por Giselda Gambrano, creo que así se le dice el nombre. Sí, Griselda Gambaro. Sí, bueno, para mí los puntos principales de la obra que yo saqué fue pues el amor prohibido con Rafael y Dolores, y otro tema principal que también saqué fue la violencia con pues Ujú. más principalmente con el papá y con su esposa. Y hay un tema de como poder en las posiciones que tienen a cada personaje en la sociedad, como los hombres y las mujeres en la historia. Y Ujú. también hay la tema de, como dices, violencia entre ellos dos y se repite con la hija y la tema de educación, que el papá está tratando de encontrar para su hija. Sí, y con lo educación fue que, pues, con Rafael, que él es el tutor o profesor o lo que sea, Ujú. y que el papá, eso no cómo se llama el papá, pero tenía un nombre como Am, Benigno, algo así, sí, benigno. que él quiere encontrar, pues, el esposo perfecto para Dolores, pero Ujú. Dolores eh, se termina enamorando con Rafael, que es el profesor, y ahí viene Sí, como el tema del amor prohibido. mm, sí, y empieza, la primera pregunta dice, ¿cuál es el marco enseño de la obra? Y se explica en detalle, ¿sí o no? Creo que antes de que empezaba cada escena, explicaban dónde estaban leyendo la Sí. obra. Entonces que empieza en la mayoría de la obra de cada escena en la casa del papá de Benigno. Ujú. Y creo que también afuera, como en la segunda escena, cuando está con Rafael y le está hablando de si le va a dar el trabajo o no. Sí, y creo Sí. que cuando empieza cada escena también vemos como detalles de cada tema, como las primeras líneas ya empieza con de que te lo agradezco, ¿por qué dos copas? ¿Quién bebe conmigo? Y lo dice la madre, pensé, y el padre la interrumpe diciendo, mejor no pienses. Y ahí Ujú. continúa, que eso es violencia, no es violencia física, que en la violencia que alguien piensa normalmente, pero sino como la violencia psicológica. Así que Ujú. podemos ver que el padre hasta ahorita, al principio de la obra, está abusando a la madre psicológicamente. Ujú, sí, como manipulación de sus ideas, o porque empieza que ella le empieza a gritar y luego Ujú, él la empieza a pegar también físicamente y luego ella lo perdona para que él ya no le esté pegando. Y ujú. de esa manera él ya tiene el poder otra vez en esa escena. Y Sí, aquí en la segunda punta dice, ¿quiénes son los personajes y sus relaciones de la drama? ¿Y quién es el protagonista? Entonces tenemos Dolores, la hija. sí, tenemos el am, papá y la madre. Ujú. Yo diría que ella es el protagonista, no sé si tú dirías lo mismo. Para la madre o para... Oh, no, el Dolores, la Ah, hija. sí, sí, yo diría que Dolores y tal vez Rafael también podrían ser, Ujú, porque siento que pues el tema principal sería pues como el amor prohibido entre ellos, así que ujú. Rafael también podría ser como un personaje principal o un personaje secundario. Sí, y de lo que tienen ellos dos es como de lo de Romeo y Julieta, que tienen como la política, es lo que los separa. Sí, Ujú, sí, también hay como en Romeo y Julieta que las dos familias se odian y todo eso, y pues los dos terminan muriendo. Aquí también ujú.
en la historia, Rafael pues lo mata Fermín, creo que lo mata, porque Ujú, Fermín también está enamorado de Dolores, así que es un poco diferente la historia, porque ujú, en Romeo y Julieta no había como un tercer amor, solo eran ellos dos, pero aquí es como ujú, un tipo triángulo, aunque Dolores no ama a Fermín, ella ama a Rafael y pues Fermín se enojó y se pone celoso. ujú. Sí, el Fermín también es el que él tiene como el trabajo de matar o de también a él lo ponen como lo mandan a hacer cosas, ¿verdad? El papá lo manda a matar o hasta cuando empezó la historia la Dolores lo mandó o le estaba hablando que entrara al cuarto cuando se peleó con Rafael o algo así. Sí, y también esto se ve como en muchas películas y también en muchas diferentes historias, que cuando el papá no aprueba de la persona con la que su hija se quiere casar, siempre tienen como a un personaje fiel a su lado que lo envía a hacer cosas por el padre y pues gracias a eso resuelten o salen muchas consecuencias de las acciones que comete el padre o el personaje superior a Ujú, la hija. ujú. Y yo creo que esa es como la situación más dramática que se presenta en la obra, es que matan a Rafael y por, por la razón que no quiere que se case, que el papá no quiere que la Dolores se case con él, porque no tendría una vida más exitosa, porque él no viene de dinero como Juan Pedro, el Juan Pedro creo que es el que escogió el papá y la Ujú. mamá para ella. Sí. Eh, la mamá también estuvo de acuerdo, ¿no? Con Juan Pedro. Ujú, Sí. No sé por qué. Siento que la mamá, no es la mamá, se me hace como es como una sombra ella ujú, en, aquí en la historia, solo está ahí. Siento que, porque yo pienso que debería de apoyar a la hija, a que la hija pues, se casara con el que ella quiera. Pero creo que, como dije, como es una sombra, tal vez tiene miedo al papá, al padre, creo que por eso ujú. ella estuvo de acuerdo con que se casara con Juan Pedro también, aunque no me gusta, no sé, Sí, siento que no estoy de acuerdo con esa idea. sí, pues por estar en la relación tóxicas Sí, no hace necesariamente lo correcto en sí. la situación. Y también Dolores creo que como que se cambia en un punto de la historia como está pensando de su situación. Y es Ujú, cuando ella ve cómo su papá trata a su mamá o a ella misma, que ella y el Rafael se ponen más de acuerdo con ellos dos, porque antes él no la estaba como ignorando a ella. ujú. Pero luego cuando él ya vio que ven eso de la misma manera, luego ya se unen, pero luego lo matan Sí, inmediatamente, pero eso me di cuenta de eso. sí, creo que también una manera así, como algo que me gustó de la obra fue cómo están las transiciones para saber qué está pasando como un momento clave. También, o sea, lo dejan muy bien claro también cuando se termina la escena y luego pues empieza escena 2 ahí dice arriba escena 2. Así que esas transiciones lo hacen muy claro cuando ya un evento termina y va a empezar otro. Ujú. Y Y aquí, oh, sorry, ¿qué ibas a decir? solo, eh, luego también eso lo iba a conectar con el diálogo y el Ujú, monólogo que, que básicamente que son pues líneas cortas. Siento que el padre tal vez de vez en cuando él tenga como un monólogo un ujú, poco largo, pero generalmente las líneas de los personajes son cortas, así que también eso lo hace muy fácil ver momentos claves, lo hace muy fácil para que el lector no se confunda ni nada así, que pueda analizar lo que está pasando en la obra fácilmente. ujú. Sí, solo estaban muy largas esas líneas cuando
am, estaban gritando, diría, o cuando el papá se enojara con una de las mujeres y hablaba mucho. Y como están cortas, se puede leer muy fácil por cómo es una conversación muy rápida que están teniendo todos los personajes. Sí, como, pues la obra es bastante larga, pero Ujú. eh, con las líneas no cortas se puede leer un poco más rápido de lo normal y no es tan fácil perderse en la obra o confundirse. Y también había como un tono en la obra dramática y seria, yo diría, entre todo, porque casi, pues a mí casi no me dio mucha risa, habían como unas bromas, pero de tono violento, como, am, como no es algo que yo oh my God, I cannot talk. I wouldn't like laugh at the jokes of the play. Como humor negro. Sí, no es violento, más que humor negro. Ujú. Ese, Ok, como la película de Relatos Salvajes, que era como, el humor era muy, pues, sí, violento o negro, no sé, como vieron unas cosas que veía y pues daban ujú, como poca risa, pero porque es una película, si pasara algo así serio en la ujú, vida real, pues no, así como dijiste, no es algo que me reiría, porque es como, pues, sí, es humor violento, así, humor negro. sí, se me hizo así como el tono muy serio y dramático. ¿Y cuál es la tema principal de la obra? Y si hay temas secundarios. Yo diría que la tema central es la de violencia, Ujú. Sí, am, porque es como en cada página fue como algo estaba pasando muy violento, entre palabras o físicamente, am, si no se trataban muy bien. sí, también pues un tema secundario, como dijimos antes, es el amor prohibido, Ujú, que pues Dolores quiere estar con Rafael, pero el papá no acepta esa, él está buscando el hombre perfecto para que se casara con ella, ujú, es un Pedro, y pues envía a Fermín para hacer las cosas, pues, de padre, básicamente. ujú. Y también la tema de educación, que como empieza enfocado en su educación, la historia, pero luego se acaba con, pues quieren que se case y ya como que no, ya no les importa que lea, Sí, más bien que esté con alguien rico. sí, estoy de Y, acuerdo con eso. y aquí se pone, una de las puntos dice que se pone más énfasis en la creación de empatía entre actor o espectador del lector. Am, creo que hay como un enfoque en los personajes de la historia más bien que el lector, Ujú. am, porque solo están hablando de como su experiencia de los personajes entre la historia. Sí, siento que no, como, no sé cómo explicarlo, pero no se relaciona tanto con el lector. O sea, esto es algo que sí podría pasar, pues, que sí le podría pasar a alguien, Ujú, pero esto más es como, la obra se está enfocando más en, pues, en la experiencia de ellos, en la experiencia de los actores, de lo que, o sea, es como, sentimos dolor por Dolores cuando matan a Rafael y no puede estar con él. O sea, sentimos ujú, empatía o simpatía por ella más que por el lector. sí, pero overall, me gustó la obra. Ujú. Se me hizo un poco larga la obra y me confundí unas veces porque como el lenguaje que estaban usando,
no lenguaje de español, pero como en la manera que estaban hablando me confundí un poco de, o se gustan o no se gustan, pero luego sí se gustaban, Ujú. pero sí me gustó mucho la obra. Sí, me gustó como abajo de algunas páginas tenía como un párrafo explicando también como ejemplos, como aquí un Ujú. ejemplo es hecho de tal manera, que es como la línea que usaron y ahí eh, tiene como unas oraciones explicando básicamente eso, como esa línea que usaron. Y hagamos a tiempo. So, pues, gracias. Gracias.